una ciudad especial y hermosa, hermanos. ¿Cómo está la ciudad de Dios en esta mañana, en esta noche, hermanos? Alegres, contentos de estar aquí en la casa del Señor, la ciudad de Dios. Y dice la palabra que Dios está en medio de ella y la ayudará, decía el Salmo 46, al clarear la mañana. ¿Verdad, hermanos? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer el Salmo número 48. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron. Pero luego dice también ahí, hermanos, en el 5, se turbaron, dice. Se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor. ¡Wow! La ciudad de Dios. Luego dice el versículo 6, les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Amén. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, hermanos. Amén. Puede dar un aplauso a nuestro Dios en esta hermosa hora de la noche, mis hermanos. Puede tomar su lugar. Amén. Aleluya. La iglesia, una ciudad especial y hermosa, hermanos. La ciudad de Dios, la iglesia de Dios, alaba a su Dios, hermanos. Primeramente alabamos a Dios por la hermosura de su ciudad. Amén. Por la hermosura de su ciudad alabamos a Dios. Segundo, alabamos a Dios por la seguridad de su ciudad. Amén. Tercero, alabamos a Dios por la alegría de su ciudad. Amén. La ciudad de Dios es el tema de este Salmo 48. Mire qué importancia, qué hermoso, cómo ama el Señor, Dios Todopoderoso, a su ciudad, a su iglesia hoy en día, hermanos. Aquí vemos su hermosura, su seguridad y su alegría. Sabemos que la ciudad de Dios era Jerusalén en los días del salmista, pero como vemos ahora, describe hoy al pueblo de Dios, a la iglesia. El Salmo describe esta ciudad, pero también, mire, describe al Dios de la ciudad. ¿Ok? La ciudad de Jerusalén en ese tiempo solamente era hermosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahí moraba Dios en medio de su pueblo. Por eso era hermosa la ciudad, porque Dios moraba ahí con su pueblo.
en medio de ellos. Y cuando vemos hoy que la ciudad de Dios es la iglesia, pues es lo mismo, hermanos. Dios mora en medio de ella, en medio de esta ciudad. Amén. Es lo mismo hoy en día, hermanos. No hay nada especial en nosotros, iglesia. La iglesia es hermosa, es especial por la presencia de Dios, por la presencia y la bendición de Dios con nosotros, hermanos. Vemos cómo la ciudad física y terrenal de Jerusalén estaba siendo descrita en este salmo que leímos, pero eso nada más nos ayuda a entender la aplicación espiritual para nosotros hoy en día, hermanos. La Biblia misma nos dice que la ciudad de Dios es el monte Sión, es Jerusalén, la celestial, es la iglesia. Por eso vemos que nosotros, hermanos, el pueblo de Dios, somos la ciudad de Dios porque Dios mora en nosotros. Vemos aquí primero que alabamos a Dios, hermanos, por la hermosura de su ciudad. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Sígame con su vista. Versículos 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. El salmo comienza diciendo, hermanos, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Esa es la verdad general, hermanos. Amén. Esa es la verdad general, hermanos. Digno de ser en gran manera alabado. Por supuesto, Dios es grande, Dios es superior a todos. No hay nadie como nuestro Dios y por eso es digno de ser alabado. Y así como Él es grande, debe ser alabado en gran manera. Aleluya. Aquí inmediatamente vemos cómo el salmista quiere que veamos la grandeza de Dios, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. No solamente que deberíamos alabar a Dios, sino deberíamos alabarle en su ciudad. Así como hoy en esta noche, hermanos. En su monte santo. Nos explica que se refiere aquí, en el versículo 2 nos indica, nos explica a qué se refiere. Versículo 2 dice, hermosa provincia. Dice, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Jerusalén en ese tiempo, hermanos, era conocido como la ciudad de Dios. Vemos, hermanos, si usted lo puede leer, estudiar en casa, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en adelante, versículo 6 también, cómo David hizo que la ciudad llegara a ser la capital de Israel. Él subió contra los jebuseos, y de ahí viene el nombre, jebuseos, Jerusalén, ¿no? Subió contra los jebuseos y conquistó a Jerusalén y la hizo la capital. David, después en el siguiente capítulo, trajo el arca del pacto a la ciudad, y ahí estaba el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo.
Hubo un tiempo que David decía en otro salmo: yo tengo mi cama, tengo donde dormir. Y el arca del pacto, la presencia de Dios, ¿cómo puede ser que no tenga un lugar donde reposar? Amaba la presencia de Dios. Más adelante construyeron el templo y ahí era más obvio, Dios estaba con su pueblo. Realmente, hermanos, no había nada especial en cuanto a la ciudad de Jerusalén. No era la ciudad más grande del mundo ni la más hermosa. Ni en sus mejores días bajo Salomón se podía decir de Jerusalén que era el gozo de toda la tierra, como dice aquí en el versículo 2. Pero era una ciudad especial y hermosa, hermanos, porque Dios hizo su morada ahí. Y eso era lo que la hacía hermosa. Solamente por esa razón, y sabemos que un día, hermanos, Sión será el gozo de toda la tierra cuando todas las naciones suban a ella, como dice Isaías capítulo 2. Que no se refiere, hermanos, a la ciudad física, sino espiritual. Cuando dice aquí que esta ciudad es el gozo de toda la tierra, nos muestra que el salmista no solamente estaba describiendo a Jerusalén físicamente en su tiempo, sino también haciéndonos pensar, hermanos, en la ciudad celestial, en el pueblo espiritual de Dios. Aquí habla al norte de la ciudad, aunque mire, interesantemente, hermano, Jerusalén no estaba al norte de Israel. Puede referirse aquí al templo, que sí estaba al lado norte del monte, ahí en Jerusalén, pero también esto es una manera para referirse al trono. El trono en el norte, mostrando el poder de un rey, hermanos. Y también el refugio. Eso era lo que hacía hermosa la ciudad, hermanos. Que Dios había hecho su morada ahí. Por eso les comentaba en salmos anteriores, hablando de la esposa, si recuerdan, la esposa no es hermosa en sí misma, es el esposo el que la hace hermosa. Es por la presencia de Dios que Jerusalén era la que se podía decir de ella el gozo de toda la tierra. No era hermosa en sí misma, hermanos, no era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo, no, ni la ciudad más fortificada. No, hermanos. La presencia de Dios era la que la hacía hermosa. Por eso digo yo en esta noche, hermanos, iglesia de Dios, una ciudad hermosa, la ciudad de Dios, porque Dios mora en medio de nosotros, hermanos. ¿Lo creen conmigo en esta noche? Dios está en medio de nosotros, amén. Lo segundo que vemos aquí, hermanos, es que alabamos a Dios también por la seguridad de su ciudad. Versículos 4 y 5 dice: porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a la ciudad, viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Y si leemos el versículo 6, dice: les tomó allí temblor, dolor
como de mujer que da a luz. Describe, hermanos, uno de los ataques en contra de Jerusalén. Cuando los reyes de la tierra se reunieron, dice que pasaron todos. Dice que vieron la ciudad, se maravillaron de ella, pero también dice que se turbaron al ver a la ciudad. Qué tremendo ha de haber sido esto, hermanos. Y se apresuraron a huir, les tomó ahí temblor, dice. Dolor como de mujer que da luz. Los enemigos estaban espantados. Pero no solamente por ver a la ciudad, porque como dije, hermano, no era la ciudad más grande del mundo, ni la más fortificada, sino era Dios en medio de su ciudad. Amén. Wow. Gloria a Dios. El lenguaje aquí es que huyeron aterrorizados. Nos hace pensar, hermanos, en la historia de Sennacherib, de los asirios, cuando vino con todos sus ejércitos para conquistar a Jerusalén. Y leemos que Jehová envió a un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Vemos aquí muy clara la seguridad de su ciudad. Dios protege a su pueblo, hermanos. Lo sigue haciendo hoy. Y hoy escuchamos durante la alabanza eso. Dios libra a su pueblo de accidentes que usted ni cuenta se da. Dios lo sigue haciendo y por eso alabamos a Dios, por la seguridad de su ciudad. Grande nuestro Dios, hermanos. Poderoso Dios, poderoso, hermanos, poderoso, el poderoso de Israel. Cantábamos hoy. Este rey, se reunieron los reyes, no uno. Y como digo, hermanos, no era la ciudad más grande, ni fortificada, no, hermanos. Era porque Dios estaba en medio de ella. Por eso, hermanos, Dios está en medio de su ciudad. Y le ayudará, decía el Salmo 46, al clarear la mañana, hermanos. Muy clara vemos aquí la seguridad de Dios. Dios protege a su pueblo, defiende a los suyos. Y los enemigos, dice aquí, hermanos, que huyeron aterrorizados. Porque Dios estaba con su pueblo, con ellos. Versículo 6 al 8 dice: les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. ¿Cuántos lo creen en esta noche, hermanos? Habla del dolor de la mujer que va a dar a luz. La idea aquí, hermanos, es que los enemigos no podían evitar que la destrucción iba a venir. Amén. Las naves de Tarsis
eran las más fuertes y poderosas del mundo en ese tiempo. Pero Dios usa nada más el viento y puede quebrarlas, hermanos. La seguridad de su ciudad. Así es como Dios, hermanos, puede vencer cualquier ataque en contra de su ciudad. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros, como el pueblo de Dios, como la ciudad de Dios, hoy en día, también podemos creer en nuestra seguridad, que es, hermanos, primero, la salvación. Dios nos ha rescatado de nuestros pecados y de la muerte nos ha salvado para siempre, para ser parte de su familia y vivir con Él para siempre. Gracias. Es la seguridad que tenemos, hermanos, Gracias. como ciudad de Dios, como pueblo de Dios. El Dios Todopoderoso es nuestro Padre, nos ayuda, nos rescata y nos protege. ¿Lo cree conmigo en esta noche? Sus brazos nos sostienen porque ya somos hijos en vez de enemigos. Y después de ser salvos, hermanos, ya confiamos que Dios es nuestro refugio. Un tema que vemos repetido una y otra vez en estos últimos salmos que hemos visto, ¿verdad, hermanos? Sin duda vamos a sufrir. Dios no nos promete, hermanos, una vida sin sufrimientos. Estamos en una lucha espiritual, en una batalla, pero Dios protege a su pueblo. Hay una seguridad, hermanos, hay una seguridad de la ciudad de Dios. Y por eso que deberíamos alabarle, hermanos, como Él se lo merece, en gran manera. En gran manera, como dice el versículo 1. Como la ciudad de Dios. Disfrutando, hermanos, de su protección. Usted debe de disfrutar eso, hermanos. Su protección. Amén. En tercer lugar, hermanos, de los versículos 9 al 14 vemos que también alabamos a Dios, como dice ahí, por la alegría de su ciudad. Versículos 9 al 14. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegra el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, dice. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Al final del Salmo, hermanos, regresamos a un enfoque en el Dios de la ciudad y sus atributos que alegran su ciudad. Y es bueno recordar, hermanos, sí, enfocarnos en la ciudad de Dios, pero más en el Dios de la ciudad. Amén. ¿Cómo es este Dios? ¿Cómo es este Dios que alegra su ciudad? ¿Cómo es este Dios que alegra a su pueblo? El versículo 9 dice: nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Primero,
Su pueblo se acuerda de su misericordia, su fiel amor, hermanos. Pero fíjense que sigue con el mismo contexto, porque dice, se acuerda en medio de tu pueblo. Es el mismo lugar en donde Él es adorado. Que su pueblo se acuerda de sus atributos, dice. Por supuesto, cuando pensamos en la misericordia de Dios, en su fiel amor en medio de su templo, inmediatamente, hermanos, pensamos en Cristo. Dios nos ha mostrado su misericordia en su templo. Cristo vino como el templo de Dios, el sacrificio por los pecados. Cristo murió una vez y para siempre, y compró nuestra salvación y nos hizo hijos de Dios. Nosotros también, hermanos, hoy en esta noche nos acordamos de la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, hermanos. ¿Sabe por qué es nueva la misericordia de Dios? Cada mañana, hermanos, porque cada mañana trae cosas nuevas. Por Cristo nuestro Salvador, hermanos, es lo que alegra al pueblo de Dios y la ciudad de Dios debido a su gran amor. Y debido a la obra de Cristo, somos hijos redimidos de nuestros pecados. Y eso da gozo, ¿verdad, hermanos? Da alegría, ¿verdad, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Aquí también dice que su diestra está llena de justicia. Leemos de sus juicios, hermanos. Dios es justo. Dios juzga el pecado, aunque también Dios es misericordioso. Porque proveyó un sacrificio para que podamos ser salvos de nuestros pecados. Entonces es Dios, hermanos, quien alegra la ciudad. El amor y su misericordia. ¿Qué más quiere la ciudad de Dios? Amor y misericordia. Versículos 10 y 11, miren lo que dice: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Se alegra el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Conforme a su nombre, que refleja su ser, su carácter, sus atributos. Dios es loado y alabado hasta los fines de la tierra. La ciudad de Dios y sus residentes, hermanos. El pueblo de Dios siempre se regocija por quién es su Dios. Un Dios perfecto en sus atributos. Perfecto, hermanos. Un Dios que merece ser alabado y queremos que sea alabado hasta los fines de la tierra. Que las naciones, hermanos, paganas, los incrédulos, rebeldes, reconozcan su necesidad de ese Dios, que sean salvos por Él. Y terminamos pensando, hermanos, en la ciudad de Dios y su Dios también. Voy a leer aquí de los versículos 12 al 14 que dice: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad
atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis. Mire, esto es importante, hermanos, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él los guiará aún más allá de la muerte. Esta alegría de la cual vemos en el versículo anterior es fortalecida cuando andamos por Sión. Y también cuando contamos, dice ahí, cuando cantamos en sus torres. ¿Qué es eso, hermanos? Vemos su protección. Dice, miren sus antemuros, sus palacios, su grandeza, su poder, su hermosura, su protección. Su antemuro, dice, ¿verdad, hermanos? Su protección. Y cuando vemos a la ciudad así, hermanos, pues alabamos a Dios. Amén, amén, para siempre. Con gozo, ¿verdad, hermanos? Otra vez, no es una ciudad física, ¿ok? Y no solamente alabamos, no solamente, hermanos, alabamos a Dios, no solamente alabarle, sino dice, debemos contar lo que Dios ha hecho. Amén. Debemos contar lo que Dios ha hecho. Debemos contar, hermanos, lo que hemos visto en la ciudad. ¿Qué ha visto usted en la ciudad, hermanos? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor en su ciudad? Si tuviéramos escrito todo, ¿verdad, hermano? Lo que el Señor ha hecho en su ciudad, en el pueblo de Dios. Muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Debemos contar entonces lo que hemos visto en la ciudad a la generación venidera, hermanos. La importancia de hablar con los hijos y con los nietos y con los niños en la iglesia, hermanos, de quién es Dios y de lo que ha hecho. Debemos de contarlo a nuestros hijos. Hablar con ellos del privilegio, hermanos, de crecer en la ciudad de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Recuerdo que hablaba con mi hermana Carmen allá atrás, ahorita le decía, recuerdo este lugar, Emanuel tenía 1 o 2 años, se dormía en las bancas aquí cuando teníamos las vigilias, en este lugar, hermanos. Hablar con ellos, con la generación venidera, con nuestros hijos, con nuestros nietos, hermanos, el privilegio de crecer en la ciudad de Dios. El privilegio de crecer en la iglesia. Es un gran privilegio, hermanos, para los niños. Estar en la iglesia desde chiquitos. Pero que también es una gran responsabilidad. Tenemos que contarle a ellos cómo es la ciudad de Dios. Y deberíamos hablar con ellos y orar, pues para que también sea su ciudad, hermanos. Porque no solamente por estar aquí en la iglesia, no significa que son automáticamente hijos de Dios, o que es su ciudad. Necesitamos también enseñarles de quién es Dios, para que también alaben y obedezcan al Dios de la ciudad, para que sepan quién es el Dios de la ciudad.
Oh, hermanos, hermoso. Hermoso, hermanos. Hermanos, y cuando hacemos eso, Dios promete también que va a estar con sus hijos, con sus nietos, porque es el mismo Dios. Y esta ciudad es también suya. Hermanos, esta es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Porque tenemos un enfoque completamente equivocado. Dejar a mis hijos un terreno, dinero, un buen trabajo. Y eso no tiene sentido, hermanos. A veces trabajan tanto que no tienen tiempo para lo más importante, que es enseñarles la palabra en sus casas, estar en la iglesia juntos, en la ciudad de Dios. Esa es la herencia que necesitan. No necesitan nada físicamente. Mis padres no me dejaron nada, hermanos. Ni un terreno, mucho menos un carro. Pero me dejaron una herencia que no la cambio por nada, hermanos. Una herencia tan hermosa que es la mejor herencia, hermanos, de crecer en la ciudad de Dios, de ser parte, de ser residente de la ciudad de Dios, hermanos, ciudadano de la ciudad de Dios. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí, hermanos, crecimos en la ciudad de Dios. Estuvimos ahí de chiquitos. Es un gran privilegio enseñarle, hermanos, a la generación venidera. Y qué bueno que hoy puede usted estar miércoles, domingos, con sus hijos, juntos aquí en la ciudad de Dios, hermanos, en la iglesia. Necesitamos contar a la generación venidera de la ciudad de Dios, que es la iglesia, y orar que Dios salve a nuestros hijos para que también sean parte de esta misma ciudad. Aquellos que están desviados, aquellos que no pertenecen todavía a la ciudad. ¿No, hermanos? Y el mismo versículo dice que Dios nos guiará más allá de la muerte. Versículo 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, hermanos. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Miren, guiándonos ahora, hermanos, hoy, guiándonos ahora, pero también hasta la muerte y después de la muerte. ¡Wow! Porque es nuestro Dios eternamente y para siempre. Y por eso alabamos a Dios. No la ciudad de Dios, al Dios de la ciudad. Sí, porque desde el principio, hermanos, vemos este enfoque. Tanta alabanza en quién es Dios. Es grande, por lo tanto debe ser en gran manera alabado. Termino en esta noche, hermanos, porque va a haber una segunda parte de este salmo. Tal vez pensaríamos, hermanos, que
después de un salmo describiendo mucho esta ciudad, pensaríamos que el salmista terminaría con una descripción muy grande de cómo es la ciudad, pero no. Sino que termina hablando del Dios de la ciudad. Porque no hay nada hermoso en nosotros, hermanos. Toda hermosura, toda grandeza, toda protección y alegría, todo viene de nuestro Dios. No hay nada hermoso en nosotros. Todo viene de Él. Y es entonces por la cual la ciudad de Dios se alegra, hermanos. Alaba a su Dios en esta noche. Amén, hermanos. Alabamos a Dios, hermanos, entonces por la hermosura de su ciudad. Alabamos a Dios, la ciudad de Dios. Alaba a Dios, hermanos, por su protección. Y alabamos a Dios por su alegría. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche, hermanos? Le damos un aplauso fuerte en esta noche. Fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios Todopoderoso. Él, hermanos, Él nos guiará eternamente y para siempre, hermanos. Porque este Dios, dice, es Dios nuestro. Eternamente y para siempre. Él nos guiará. Hoy aquí, hermanos. Pero más allá de la muerte y después de la muerte.